Capítulo 28. La enfermedad y la curación de Job. Entonces Satanás salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con úlceras dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Job 2:7. El velo que nos oculta el mundo invisible se levanta por un momento en la misteriosa historia de Job. Nos revela el cielo y el infierno ocupados con los siervos de Dios en la tierra. Vemos en él las tentaciones propias de la enfermedad y cómo Satanás se sirve de ellas para disputar con Dios y buscar la destrucción del alma del hombre, mientras que Dios, por el contrario, busca santificarla mediante la misma prueba. En el caso de Job vemos a la luz de Dios el origen de la enfermedad, el resultado que debe tener y cómo es posible librarse de ella. ¿La enfermedad viene de Dios o de Satanás? Las opiniones sobre este punto difieren enormemente. Algunos creen que es enviado por Dios. Otros ven en ello la obra del malvado. Ambos están en un error siempre que mantengan su punto de vista excluyendo al de la otra parte. Mientras que ambos están en lo cierto, se admiten que hay dos lados en esta cuestión. Digamos entonces que la enfermedad viene de Satanás, pero no puede existir sin el permiso de Dios. Por un lado, el poder de Satanás es el de un opresor que no tiene ningún derecho de abalanzarse sobre el hombre y atacarlo. Y por otro lado, los derechos de Satanás sobre el hombre son legítimos en el sentido de que la justicia de Dios decreta que aquel que se entrega a Satanás y se pone bajo su dominio, Satanás es el príncipe del reino de las tinieblas y del pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. El pecado le da a Satanás los derechos sobre el cuerpo del hombre pecador. Él es el príncipe de este mundo, así reconocido por Dios hasta el momento en que sea legalmente conquistado y destronado. En consecuencia, tiene cierto poder sobre todos los que quedan aquí abajo bajo su jurisdicción. Es él entonces quien atormenta a las personas con enfermedades y busca usarlas para alejarlas de Dios y causarles ruina. Pero nos apresuramos a decir que el poder de Satanás está lejos de ser poderoso o todopoderoso. No puede hacer nada sin la autorización de Dios. Dios le permite hacer todo lo que hace para tentar a los hombres, incluso a los creyentes, pero es para que la prueba produzca en ellos frutos de santidad. También se dice que Satanás tiene el poder de la muerte, Hebreos 2:14, que está obrando en todas partes donde reina la muerte y sin embargo no tiene poder para decidir en cuanto a la muerte de los siervos de Dios sin la voluntad expresa de Dios. Lo mismo ocurre con las enfermedades. Debido al pecado, la enfermedad es obra de Satanás, pero como la dirección suprema de este mundo pertenece a Dios, también puede considerarse obra de Dios. Todos los que conocen el libro de Job saben con claridad esto que se expresa allí. ¿Cuál debería ser el resultado de la enfermedad? El resultado será bueno o malo dependiendo de si Dios o Satanás tienen la victoria en nosotros. Bajo la influencia de Satanás, una persona enferma se hunde cada vez más en el pecado. No reconoce el pecado como causa del castigo y se ocupa exclusivamente de sí mismo y de sus sufrimientos. No desea nada más que ser sanado sin soñar con el deseo de liberación del pecado. Por el contrario, donde quiera que Dios obtiene la victoria, la enfermedad lleva al que la sufre a renunciar a sí mismo y abandonarse en Dios. La historia de Job ilustra esto. Sus amigos le acusaron injustamente de haber cometido pecados de gravedad y también de haber arrastrado sobre sí sus terribles sufrimientos. Sin embargo, no fue tal cosa, ya que Dios mismo había dado testimonio de que él era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero al defenderse, Job fue demasiado lejos. En lugar de humillarse ante el Señor y reconocer sus pecados ocultos, buscó justificarse a sí mismo con toda justicia propia. No fue hasta que el Señor se le apareció que vino a decir: «Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza». Para él la enfermedad se convirtió en una poderosa bendición al permitirle conocer a Dios de una manera completamente nueva y humillarse más como nunca ante Él. Esta es la bendición que Dios desea que nosotros también recibamos cada vez que permite que Satanás nos golpee con enfermedad. Y este fin lo alcanzan todos los que sufren y se abandonan a Él sin reservas. ¿Cómo seremos librados de la enfermedad? Un padre nunca prolonga el castigo de su hijo más del tiempo necesario. Dios también, que tiene su propósito al permitir la enfermedad, no prolongará el castigo más de lo necesario para alcanzar su objetivo. Tan pronto como Job lo entendió, desde el momento en que se condenó a sí mismo y se arrepintió en polvo y ceniza por escuchar lo que Dios le había revelado de sí mismo, el castigo llegó a su fin.
Dios mismo lo libró de las manos de Satanás y lo sanó de su enfermedad. Ojalá los enfermos de nuestros días entiendan que Dios tiene un propósito distinto al permitir el castigo, y tan pronto como éste se logra, tan pronto como el Espíritu Santo ha llevado al enfermo a confesar y abandonar sus pecados y consagrarse enteramente al servicio del Señor, el castigo ya no será necesario. Que el Señor podría librarlos y los librará. Dios utiliza a Satanás como un gobierno sabio utiliza a un carcelero. Él solo deja a sus hijos en su poder por el tiempo dado, después del cual su buena voluntad es unirse a nosotros en la redención de aquel que ha vencido a Satanás, que nos ha retirado de su dominio cargando él mismo con nuestros pecados y enfermedades.